bien, vamos avanzando, son las 7 de la mañana en punto y estamos junto al doctor César Vargas, analista económico, para hablar acerca, en primera instancia, de las 10 medidas impulsadas por el gobierno central. Lo dijo el presidente Luis Arce Catacora, justamente para paliar el problema del desabastecimiento de combustible. Y también, lo último, la propuesta de incremento o la solicitud de incremento salarial para esta gestión 2025 que ha anunciado la Central Obrera Boliviana en colaboración con el gobierno central. Estuvieron juntos los ministros, el presidente, etcétera. Todos presentaron este pliego petitorio que habla del 20% al haber básico y 15% al mínimo nacional. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Bienvenido. Alex, buenos días. Siempre agradecido por la invitación y por eso pasar el análisis correspondiente. Quiere que empecemos por el pliego petitorio o por el incremento salarial, porque son temas realmente muy candentes. El primero, bueno, medidas ya muy criticadas sobre todo por la oposición y también por el bloque evista, porque han señalado, estos son simplemente parches, medidas momentáneas que van a aliviar tal vez un mes, 2 meses, pero no le van a dar un problema, una solución de raíz a este problema. Bueno, a ver, Alex, el tema principal aquí que nos preocupa a todos los bolivianos es el tema de la inflación. Actualmente estamos en una estanflación, donde hay una caída del Producto Interno Bruto, un estancamiento de la producción y tenemos subida de precios. El año pasado acabamos con un 10%, en febrero estamos por los 13% según el Instituto Nacional de Estadística, y lo que nos preocupa es los precios. Si sigue subiendo el índice de precio al consumidor de la canasta familiar, lo que vamos a tener es serios problemas. Este incremento salarial, que tú lo has mencionado, del salario mínimo del 20% que está pidiendo la COP, que lo reconoce que por ahí está yendo la inflación, y el haber básico del mínimo es 15% y el haber básico el 20%, ¿no? Ajá. Eso va a elevar todavía más los precios. Sin duda. Y eso nos va a llevar a una subida más, y estos créditos nos llevan más, a este desabastecimiento de carburantes nos lleva más a la subida de precios. Entonces, el tema fundamental aquí es los precios, ¿no? Respecto a estos 10 puntos, estas 10 medidas, sí. La primera, reducción del uso del parque automotor del sector público al 50%. ¿Hablará de del sector público en general, del transporte público, o de los funcionarios públicos que utilizan el transporte, que utilizan vehículos? Hemos visto que el transporte público hasta el 2023, datos oficiales, es de 2.500.000, lo que es el parque automotor de vehículos, ¿no? Ahí tenemos solamente un 10% del sector público del parque automotor. Entonces, de ese 10%, imaginamos que un 5% es realmente de todas esas autoridades que utilizan vehículos, porque no vas a quitar los vehículos de la gasolina a las ambulancias y a todo lo que es necesario para cubrir a la población. Entonces, yo creo que va a afectar muy poco, es muy poco, casi nada, pero si te fijas, con la segunda medida vamos a incrementar de 50 a 80%. Yo me imagino que ellos han dicho que el primer punto vamos a aumentar un 30%, pero no es así. Te estoy diciendo que es un 5%, no es muy relevante, pero que sí estoy de acuerdo que quiten el combustible a esas vagonetas blindadas que ellos tienen, a esos lujos que tienen, ¿no? Claro. Pero realmente no quitar a lo que es realmente necesario. Obras públicas, el tema de salud, así por ejemplo. Ahora, mire, la segunda, si es que no hay divisas, si es que no hay combustible, dice incrementar el 50-80% la distribución de combustible en las estaciones de servicio. ¿Cómo lo harían si es que no hay? Si ese es el problema de fondo. Por eso está argumentando con el primer punto que va a reducir al sector público y va a inyectar al incremento de la distribución. Un 50-80%. Sí, estiman un 30%, ellos, pero nosotros el cálculo que hemos hecho llega a un 5%. Ahí está la tercera medida. La ANH implementará una aplicación para informar oficialmente en qué estaciones de servicio se cuenta con el combustible. Seguramente ya más adelante van a socializar el tema de esta aplicación. Alex, pero para puntualizar, esto el sector privado lo tiene con ASESUR, la Asociación de Gasolineras, ya hace años.
Hace años tenemos esta información. ¿Tiene una claro, aplicación? hace años tiene el sector, toda la asociación ¿Cuál es la aplicación? Es asesura, entran y ahí pincha y ya sale la página web y ahí pincha y ahí sale todas las gasolineras y dónde tiene gasolina. Oh, increíble. La Asociación de Surtidores. Exacto, Alex. Entonces esto no es novedoso. ¿Y esto por qué recién lo quieren lanzar? Han estado 18 años en gobierno. Esto tiene que haber un control. Esto es el gobierno electrónico. Para saber dónde se tiene que hacer la fila. Eso es parte del gobierno electrónico, Alex. Vamos con las siguientes. Estaciones de servicio específicas asignadas para la provisión de combustible al transporte público. Boletos aéreos a Cochabamba. Bueno, no entiendo esa parte, pero bueno, la última parte. Pero bueno, las estaciones específicas para el sector público, seguramente esto también tendrían que anunciarlo a partir del lanzamiento de esta aplicación, o cómo van a enviar esta información específica. Me imagino que lo harán a través de los distintos medios de comunicación. Vamos con la siguiente. Priorizar mediante una programación la provisión de combustible para la actividad del sector agropecuario. Necesario. Si no funciona el sector agropecuario, la seguridad alimentaria está en riesgo. Han salido los de Santa Cruz, aquí también Cochabamba ya se ha manifestado que está en riesgo la seguridad alimentaria, Alex, y si no damos combustibles de diésel a toda la parte de producción que ahora empieza el sembradío, no les damos, no va a haber arroz ni va a haber la cadena de alimentos que realmente necesitamos los bolivianos, que producimos, y que realmente eso se tiene que poner énfasis, ¿no? En eso no se puede tontear, ¿no? Claro. Ahora, el productor, ¿cómo lleva sus productos hasta los mercados? ¿Cómo distribuye? ¿Cómo compra los insumos para poder cultivar? Sin combustible no se puede hacer nada. Está totalmente paralizado este sector. Vamos con la siguiente, con los siguientes cuadros, por favor, y vamos analizando la siguiente medida establecida por el gobierno central: garantizar combustible también para el sector de salud, servicios básicos, emergencias y desastres naturales. Es sumamente fundamental, no hay mucho que decir en este aspecto. Hemos dicho, ¿no? Horario continuo de trabajo para el sector público y privado en todas las capitales del país. Bueno, se pronunció la gobernación del departamento y también la alcaldía. Manifestaron, bueno, la gobernación ya está demasiado recortada en su presupuesto. Lo han señalado en varias oportunidades, no tenemos presupuesto para ejecutar obras. La gobernación está en esa situación. La alcaldía ha manifestado, no vamos a establecer el horario continuo porque el 80% de nuestros trabajadores son operadores. ¿No es cierto? Entonces se interrumpiría todo el trabajo de la alcaldía municipal del Cercado, por lo menos se perjudicaría. Por esta razón han dicho que no van a acatar esta disposición. Así es, Alex. Y recordar que estas medidas son del COVID. Entonces estamos utilizando medidas del COVID para una cosa de desabastecimiento de carburantes, que es una obligación del gobierno generar nuevos ingresos de divisas para poder cubrir estos gastos que tenemos de carburantes. Dejar de inyectar liquidez a esas empresas que están generando mucho gasto de divisas, como es el Mutum, el litio, que no han dado esa rentabilidad. Eso debían hacerlo hace años. Ellos ya están 18 años en gobierno, es largo, y todas esas divisas se han ido a estas empresas estratégicas y nos han dejado sin dólares para el abastecimiento. Y esas políticas que está aplicando, estas políticas públicas del horario continuo y clases virtuales, pues hasta salió en un TikTok que son las políticas de años, ¿no? De esa temporalidad que estuvo medio año, un año. Entonces realmente no son acertadas las políticas. Estuvo Víctor Hugo Cárdenas. Exacto. En esa gestión, recordemos, y también interrumpió la gestión académica porque no habían condiciones. Esta otra tiene que ver justamente con eso, las clases virtuales en las ciudades, de acuerdo a evaluación que realicen los servicios departamentales de educación. Mire, por una parte, como lo señalábamos en la introducción de este programa, no estamos preparados para la educación a distancia, perjudica bastante a los chicos. En el tema económico, ni qué decir, los dispositivos, los megas, el control, los padres salen a trabajar, no hay condiciones sin duda alguna. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que no hay combustible. ¿Cómo van a llegar los chicos si tienen que esperar largos minutos para llevar
para llegar a su fuente, bueno, al centro educativo. Los papás tienen que tienen que esperar la movilidad que no está llegando porque no hay combustible, y por otra parte, algunos papás que tienen la posibilidad de llevarlos o tenían la posibilidad de llevar a sus hijos en sus propios vehículos, no tienen gasolina. Así es, no tienen gasolina. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Están racionalizando mucho el tema del combustible. A ver, voy a mi trabajo, mi hijo que se vaya en movilidad, pero tiene que esperar. O sea, es un tremendo problema que se ha armado. Un caos, un caos. Y lo hemos estado advirtiendo con tu persona, principalmente diciéndole al gobierno que eran unas políticas de malas praxis lo que estaba haciendo. Ahora, él ha hecho mal las cosas y ahora quiere hacer pagar al ciudadano, ¿sí? Con lo que acabas de mencionar, que no tenemos el transporte público porque no pueden cargar gasolina, no tenemos nuestros autos con gasolina o con combustible, y lo que está llevando a generar empobrecimiento a la población. Si se dan cuenta, las políticas públicas están muy relacionadas a lo que es en Venezuela. Está muy relacionado. Si hacemos un copy-paste, es lo mismo, ¿no? Entonces, Alex, el fondo de todo esto es realmente empobrecer al pueblo boliviano. La otra no tiene nada que ver con nuestro departamento ni con otros del país, del interior del país, el tema del teleférico, solo con La Paz. Y por último, reforzar el control de fronteras. Esto es un trabajo permanente que se tiene que realizar constantemente y con mucha seriedad, no cuando existe ya el problema. ¿No es cierto? Sobre los huevos rotos, recién quieren implementar esto todo el año. Tienen que realizar los controles para que no exista contrabando, para que no exista un daño económico en el país. Estas son las medidas anunciadas por el gobierno central. Han manifestado que todas estas medidas y todo lo que se está hablando obliga a los parlamentarios a aprobar los créditos internacionales. Que esta ha sido una estrategia para que los parlamentarios aprueben estos créditos, porque la población en su conjunto, que es lo que dice, de una vez aprueben los créditos, porque la gente no está pensando en los temas políticos, los conflictos internos que tienen ahí, los intereses económicos, partidarios y de grupos que tienen ahí. ¿No es cierto? La gente lo que quiere es poder trabajar, poder desenvolverse de forma regular diariamente, pero no lo puede hacer. Por eso, la culpa en este momento le están echando a los parlamentarios que no quieren aprobar los créditos. Bueno, Alex, a ver, hay que hacer énfasis en esto. Solamente en Bolivia se ve esto, donde un gobierno te maltrata al pueblo, ¿sí? Nos maltratan con paros, con bloqueos, y ahora nos maltratan con el tema de créditos. Mira, un recién nacido que nace, están haciendo con $3.800 ya de deuda, ¿sí? Y ¿qué es lo que ocurre? Les he traído un gráfico, este gráfico nos va a aclarar mucho, Alex, que es la variación de la deuda externa. Si se fijan, desde el 2014 hasta el 2025, que es lo que quiere sacar el crédito el señor Arce, con varios proyectos que tienen lista, que suman alrededor de 1.667 millones de dólares, ¿sí? Que está distribuido en $1.000 millones que está distribuido en varios proyectos. Pero ¿cuál es su lógica y cómo se ha manejado esto? Y lo dijo muy bien el señor Arce, ahí tiene razón. Lo que ocurre es que estos créditos, cuando sacan esos créditos, y vean cómo ha ido incrementando esta curva de todos los créditos, cómo ha ido en todas las gestiones. La gestión más fuerte ha sido en el 2017, donde Evo Morales pidió $2.161 millones, ¿sí? Después te das cuenta, el 2018 $750 millones, el 2019 subió a 1.090, a 904, si quieres puedes seguir haciendo la lectura, Alex. Después, el 2021. El 21 tenemos 417 millones, el 2022 75 millones, el 2023 924, el 2024 no se tuvo, mira, hubo una reducción. Así es. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué?
porque como tú bien sabes, la Asamblea no quiere aprobar estos créditos porque saben que no va a ir destinado a los carburantes, va a ir destinado a estas empresas estratégicas públicas, que es lo que quiere el señor Arce, o para cubrir los gastos de estos incrementos salariales, de este exceso de déficit público. Pero pagaron la deuda externa, los intereses y amortizaciones, es por eso la baja de... Pero ahora se da un repunte con esta solicitud de 1.667 millones de dólares, Alex, es lo que quiere el señor Arce, y con eso piensa que le va a aliviar, pero eso alcanza para 180 días, nada más. 180 días. Nada más. Bueno. Porque estamos importando 3.000 millones de dólares, entonces esto es más o menos la mitad y alcanza para medio año, ¿no? ¿Para pagar sueldos? ¿Para pagar este incremento salarial? O sea, eso le estaba explicando al pueblo, que él agarra, se pide dólares, imagínate que tú eres un banco, le das los dólares, agarra y él lo manda al Banco Central de Bolivia. Y rápido el Banco Central de Bolivia le desembolsa a los bolivianos con la maquinita de emitir dinero, ¿sí? Te da los bolivianos y él empieza a hacer esas obras de las cuales ha pedido ese crédito, pero con bolivianos, ¿no? Y esos dólares que hace, pues lo puede destinar a carburantes, lo puede destinar al gasto público de las empresas estratégicas públicas, lo puede destinar a lo que él quiera, pero no hay un control de ahí del Banco Central de Bolivia. Y eso es lo que los asambleístas no quieren, ¿no? Porque estamos en esta situación agravante que no hay carburantes. Si hubieran hecho una buena planificación, una buena previsión, pues ahorita tendríamos liquidez de dólares para pagar los carburantes, pero nos han dejado cifras rojas las reservas internacionales netas, mucho ahorro. Vale. La deuda externa está disparándose, como ya lo puedes ver, ¿no? Entonces 22.000 está la deuda interna, ¿no es cierto? 22.000 millones. 28.000 millones de dólares es la deuda interna y... ¿28.000 millones? Sí, está ahí porque están sacando los bonos con lo que es la gestora. Entonces siguen metiendo, y de donde está utilizando ahorita todos los dólares el gobierno es de la gestora, porque ya no tiene más. Las remesas lo está utilizando y ahora la gestora. Alex. ¿La deuda externa? La deuda externa estaba en 13.000 millones de dólares. Si saca estos 1.600 más, va a llegar a los 15.000 millones de dólares, Alex. Bueno, así está la situación. Nos quedamos cortos respecto al tema del incremento salarial, pero ya hemos señalado que todavía esto se va a negociar. Se va a negociar entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno central. Durante todas estas semanas se van a reunir en comisiones, según ha señalado el dirigente de la COP, para conciliar con el gobierno central el incremento para esta gestión 2024. Apunte final. Adelante. Un apunte final. ¿Por qué tanto la izquierda y la derecha buscan créditos? Doria María le dices crédito, Tuto crédito, Arce quiere crédito, ¿no? Y dicen, si ellos quieren crédito para salvar al pueblo la deuda externa, nosotros también, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque ahí corren muchas comisiones. Ellos salen muy beneficiados y salen muy hinchados de dinero y el pueblo tiene que pagar esa deuda externa. Por eso hay que evitar eso y hay que buscar recursos frescos de dólares, de divisas, para poder cubrir estos gastos, que eso no lo habla el señor Arce, y de estas 10 medidas paliativas que no tienen nada que ver con el contexto de encarecimiento de dólares y desabastecimiento de carburantes, que no nos ha dado la solución y sigue con paliativos, y más bien lo que está haciendo es empobrecer al pueblo boliviano. Alex, muchas gracias. Gracias por su visita, doctor. A usted, las gracias. Muy amable. El doctor César Vargas, analista económico aquí en la mañana de TVU. Ya son las 7:19. Vamos con más información y más entrevistas. Yuleika, adelante.